El 12 de octubre de 1492, tras un periplo angustiante de un poco más de 2 meses, una expedición europea compuesta de marinos españoles y capitaneados por un almirante de origen desconocido llamado Cristóbal Colón, llegó a tierras americanas. Si bien estas ya estaban ocupadas por diversos grupos de nativos con sus propias culturas, algunas desarrolladas, se debe entender que para los europeos sí fue un descubrimiento, o por lo menos el primer encuentro que se registró para todos. Ciertamente hay muchas voces hoy en día que critican este acontecimiento, y en muchas naciones latinoamericanas estos individuos resaltan sus opiniones replicando la leyenda negra de la conquista y apelando a recursos tecnológicos para ello. Las redes sociales se atiborran de videos rechazando el valor histórico del suceso, mientras otros más belicosos se apersonan en los predios donde se hallan símbolos del hispanismo, como estatuas colombinas y otras, para vandalizarlas o hacer cadenas humanas, maldiciendo la herencia hispana, rechazando su identidad cultural y su cosmovisión centrada en la cruz. Otros montan espectáculos grotescos con la sangre artificial corriendo de sus cuerpos y ofendiendo a las autoridades que intentan traer orden. Lo risible del caso es que lo hacen valiéndose del idioma español, cuya cultura intentan renegar. Además, no tienen ni siquiera la coherencia de un Joaquín Priego, quien criticó el exterminio generado, por lo menos en las primeras experiencias de conquista, pero aprendió el lenguaje taíno, rescató su historia y proveyó un diccionario en su obra Cultura Taína. Más aún, fue lo suficientemente honesto como para evaluar el impacto positivo de la conquista en ambos lados y cómo el encuentro cultural proveyó cambios a las culturas nativas, mientras éstas a su vez generaban un impacto determinado en las culturas europeas, especialmente en el plano agrícola. En sus capítulos finales entonó una alabanza a ambas culturas, hispana y taína, a la vez que les cantaba sus verdades. Pero estos críticos actuales, propios de una generación de copos de nieve, no son coherentes en su denuncia, puesto que nunca han mostrado interés en conocer la cultura que tanto defienden. Son amantes prácticos de la cultura que teóricamente repudian, o como dijese mi amigo Juan Polanco, los que critican el colonialismo no salen de la zona colonial. Acá, en el Teólogo Responde, tenemos un compromiso de análisis no maniqueo, y por ende no nos inclinamos ciegamente a la defensa de la leyenda negra, como hacía Eduardo Galeano, pero tampoco haremos lo mismo con la leyenda rosa al estilo de Academia Play. Trazaremos un estudio que rescate la isotropía de los aspectos positivos y negativos, culminando con una nota teológica de contraste. Esperemos lo disfruten. Comencemos con los hechos positivos. En primer lugar, la conmemoración no está enfocada en festejar a una figura histórica en particular, sino a un episodio clave para el paso del medioevo a la edad moderna. El encuentro de ambos mundos generó un intercambio cultural que, queramos o no admitir, proveyó los resortes para el proceso de globalización que ha vuelto nuestro mundo más pequeño, más cercano. En segunda instancia, pese a la violencia a la que fueron sometidas las tribus amerindias y la violencia que éstas ejercieron por igual, la defensa de los frailes como Montesinos y las casas proveyó un marco apropiado para la discusión de lo que por derecho natural entendía el europeo para facilitar una revolución ética en términos de la moral occidental. Hoy en día, los mismos grupos que hablan del respeto a los derechos son los que critican el acontecimiento que hizo necesaria la discusión de los mismos y peor, renegando de la fe cristiana, porque invisibilizan la labor que cristianos comprometidos hicieron en su defensa. En tercera consideración, nuestra identidad cultural fue enriquecida por este contacto. De hecho, quien critique el acontecimiento y maldice la figura colombina lo hace en el propio idioma del invasor. Que yo sepa, ninguno de ellos se interesa en aprender quechua o cualquier otro dialecto amerindio de los que hoy sobreviven.
En cuarto lugar, el acontecimiento del 12 de octubre proveyó una mejor comprensión de la realidad, revolucionó la cartografía y sentó las bases para el progreso y desarrollo de nuevos horizontes. Es, por así decirlo, no solo el Día de la Raza, sino también el Día de la Ciencia, o si se quiere, el día en el que se conmemora el desarrollo de los conocimientos que nos hicieron posible dejar atrás la Edad Media. Ciertamente esta celebración es un patrimonio conmemorativo que nos permite observar un episodio de la historia que sirvió, directa o indirectamente, para la elaboración de nuestro propio etos. Por supuesto que esto no nos hace ciegos a los aspectos negativos. En primer lugar, la política depredatoria en sus primeras etapas es innegable. Los españoles y otros grupos migratorios europeos depredaron a las culturas taínas, macorices y ciguayas que habitaban las Antillas, y en ocasiones se valieron del abuso y maltrato, puesto que veían a estos indígenas en un rango inferior. Antes de las órdenes emitidas por los reyes católicos, en particular tras las juntas de Burgos posteriores a la muerte de Colón, el maltrato fue muy evidente. Si no lo hubiese sido, las palabras denunciatorias de Fray Antón de Montesinos en 1511 no tendrían sentido. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¡Esto no entendéis! ¡Esto no sentís! En segunda instancia estuvo la imposición de un paradigma evangelizador por la espada, por la imposición. Esto se deja ver en cómo se trató a los taínos y la actitud extremista del cura Vicente Valverde durante la conquista del Tahuantinsuyo. Que gracias a las tesis de Francisco de Vitoria se haya logrado sostener un paradigma evangelizador de convicción con el cual se hizo contrapeso al anterior, no niega el hecho de que los conquistadores se valieron de la espada para imponer la cruz. En tercer lugar, se promovió toda una transformación de las cosmovisiones en conflicto, provocando una transculturización sincrética por la cual se generaron cultos mestizos de paganismo amerindio revestidos con los austeros ropajes de la mariolatría. Un ejemplo claro sería el culto a la diosa azteca Tonantzin, que terminó evolucionando hasta convertirse en el culto a la Guadalupe. Claro está que esto nos inserta en el tópico reflexivo teológico, y toda esta reflexión descansa en una pregunta: ¿cómo fue el modelo de colonización católico romano en el Caribe? Si bien es posible que el modelo evangelístico haya cambiado tras las leyes de Burgos, es deshonesto negar que en las Antillas el trato fue muy distinto a los nativos del continente. De hecho, es común que haya hermanos católicos que, siguiendo a Pérez Reverte, se valgan de la leyenda rosa para comparar el modelo anglosajón protestante de conquista y suponer que el católico fue mejor, ya que propició el mestizaje y el proceso de transformación, no depredación. Pero, en honor a la verdad, estas afirmaciones pecan por simplistas, así como por ignorar el caleidoscopio de migraciones europeas en Norteamérica y las dificultades de inserción con una comunidad aborigen más cerrada, arisca y nómada. Siguiendo este lineamiento, extraemos 4 grandes verdades. Primero, no hubo tal depredación, puesto que durante poco más de 200 años los colonos británicos, holandeses y franceses vivieron solo en la costa este, mientras todo el grueso de los indígenas habitaba el lejano oeste, lo cual implica que estos sobrevivieron en un estado primitivo hasta alimentar a los demás, cosa que no pasó en las Antillas, puesto que la raza taína desapareció en poco menos de 100 años. Segundo, los nativos americanos eran ariscos y difíciles de insertar en la misma escala de los colonos, y por sus fechorías se volvieron enemigos naturales. Tercero, hubo casos de respeto equitativo entre europeos reformados e indígenas, no solo en el caso de Powhatan y Pocahontas, así como en los nativos que fueron tratados como igual ante un tribunal en Massachusetts, sino también en el acto de William Penn y Roger Williams, quienes compraron las tierras a los indígenas de los actuales estados de Pensilvania y Rhode Island, porque para ellos estos eran sus legítimos dueños. En cuarto lugar, se debe prestar atención a que no todos los que colonizaron Norteamérica eran protestantes. Por ejemplo, Maryland fue fundada por un grupo británico a las órdenes de Lord Baltimore, y ¿saben qué? Él era católico, y pese a ello no se mezclaron con los indígenas, lo cual supone sentían cierto esnovismo pese a su credo. En otras palabras, el modelo de colonización reformado
supera con creces la experiencia de los primeros años, cuando España seguía imponiendo sus ideas entre los nativos con los cuales tuvo un contacto inicial. Consideremos. En primer lugar, hubo en las Antillas por parte de los españoles católicos romanos una política discriminatoria y de exterminio. A partir del segundo viaje del almirante, en la Española fueron apaciguados dos revueltas taínas dirigidas por Caonabo la primera, de carácter menor, y la del cacique Maniocatex en la Vega Real, quien intentando rescatar a Caonabo congregó a 10,000 indígenas para enfrentar a los españoles, siendo derrotados de forma salvaje en la batalla del Santo Cerro. Asimismo, descubrimos que la política del gobernador Fray Nicolás de Obando se caracterizó por esa misma línea macabra. Bastes observar la actitud traicionera con la que se pacificó el cacicazgo de Jaragua, a quienes masacraron los españoles cuando, tras tocarse el crucifijo, el comendador dio la orden fatídica para el vil asesinato de todos los caciques que habían accedido en buena lid a realizar acuerdos de paz con los invasores. Un triste episodio que desembocó en el ahorcamiento de la cacica Anacaona y el exterminio progresivo de los demás focos poblacionales hasta alcanzar al cacique de Higüey, Cotubanamá, a quien cazaron a traición tras prometerle un vano seguro de vida. En segunda instancia, encontramos la explotación y el esclavismo, en pro de lograr explotar la producción aurífera en un intento por instalar una factoría, cosa que fracasó después. Los indígenas fueron esclavizados para buscar oro en los ríos. Era tanta el hambre por este metal precioso que llegaron a despanzurrar a los indígenas con el fin de hallarlo en su interior. Atuey, un taíno que sobrevivió a la matanza de Jaragua y se fue a Cuba, llegó a decir lo anterior porque él entendía que el dios de los españoles era el oro. Este abusivo patrón esclavista, disfrazado después como sistema de encomiendas, intento fútil de mejorar la relación conquistador-conquistado, sería validado por la Iglesia Católica Romana cuando a instancias del Papa Alejandro VI se erigió la confraternidad de Santa María del Orto para reclamar el primer oro de las Indias Antillanas con el fin de adornar la iglesia. Dice Priego, la cantidad recibida no solo fue suficiente para adornar el artesonado de este templo, sino que bastó para adorar las bóvedas y los altares de otra basílica, la Santa María Maggiore de Roma. Ciertamente hay muchos conferencistas de internet y apologistas católicos que afirman no hubo tal explotación aurífera, puesto que en las Antillas no había tanto oro como para generar un modelo de explotación que ameritase el esclavismo. La respuesta es que validan el modelo de colonización católico y lo contraponen con el reformado porque no prestan atención a lo que sucedió en las Antillas. Después de Obando se fundaron dos fundiciones, una en La Vega y otra en las minas de Buenaventura, próximo a una provincia de mi país llamada Bonao. Se dice que a los 2 años habían producido 450,000 ducados de oro. El historiador Oviedo comentó que en las minas de Buenaventura se halló una pepita de oro tan grande que pesaba 3,600 onzas. El historiador Herrera dice que estas minas produjeron alrededor de 230,000 onzas de oro neto por año. De hecho, siguiendo a las casas, una india encontró un terrón tan grande que pesó 35 libras. Ante su asombro, ella gritó al vigilante español: "Okama Gexeri Guadiken Kaona Yari". Oye, señor, ven a ver qué gran pedazo de oro. Oviedo comentó que tales hallazgos ocasionaban que los españoles produjeran una festividad tan opulenta que el tesorero Santa Clara, en gesto arrogante, descuartizó un puerco asado sobre el terrón de oro, y mientras esta orgía se bañaba en vino, en las minas los taínos morían de hambre. Sin duda, el modelo de explotación impuesto por los españoles que se confesaban católicos es innegable en aquellas primeras etapas. Las palabras del cacique Guaroa son apropiadas aquí. "Muero libre y nunca esclavo", dijo ante Velázquez cuando se suicidó. Y esto lo dice, claro está, porque el mismo Colón impuso tributos en oro y algodón hasta el punto que Maniocatex daba cada vez media calabaza llena de oro. En tercer lugar está esta cosa terrible, el uso de la figura mariana para justificar el abuso y atropello a los indígenas. El caso que nos llega a la memoria es el de la Virgen de las Mercedes. Recordando el debate que sostuve con el bien amado don Pascal,
Él mencionó las apariciones de la Virgen María como muestra de su valía mientras atacaba a los protestantes porque su modelo colonial fue opresor y no el español. ¿Sabía él acaso que esos mismos españoles en mi tierra usaron una aparición mariana para validar el ataque y abuso a los indígenas? Durante la batalla del Santo Cerro, cuando los españoles se enfrentaron a todo el ejército de Maniocatex, el almirante hizo una cruz con varas de níspero o de zapote. Los nativos le prendieron fuego y de las llamas apareció la figura mariana, lo que envalentonó a los hispanos para masacrar a los indígenas diciendo que María estaba con ellos. Me agradaría conocer la opinión de los apologistas católicos que tanto tildan al modelo colonial protestante de genocida y alaban el modelo católico romano. El nombre que el presbítero Fray Juan Infante de la Orden de la Merced le dio a la aparición fue Virgen de las Mercedes. Fue la primera aparición en el continente, 1495, y con ella los españoles acometieron sin piedad a los nativos, asolando durante 10 meses a los pueblos nativos y humillando a los caciques sin misericordia. Y para que no diga el apologista desinformado que esta aparición no fue validada por Roma, que se sepa que la cruz donde apareció se conserva como relicario en trocitos en templos de Italia, España y América. Que Carlos V consiguió del Papa conservar el reconocimiento de su culto y que hay una ermita en el Cerro Sagrado donde no solo va el buen católico en peregrinación, sino que se oficia la Eucaristía y se celebra misa en honor a la Virgen que favoreció la insania y el exterminio de los indígenas. El culto a las Mercedes pues es uno reconocido por la Iglesia Católica con todo lo que representó. Finalmente, no causa extrañeza que los habitantes de la Española, taínos, iguayos, lucayos y caribes, que habían dejado la antropofagia, por cierto, estos últimos, en la isla, rechazaron el evangelio que habían abrazado con fervor al principio. Por ejemplo, tras la pacificación del norte con la batalla del Santo Cerro, los taínos habían abierto sus corazones para el evangelio, especialmente por el temor generado por la espada. El cacique Guarionex fue un ejemplo de ello. Al principio comulgó con el almirante y puso a sus súbditos a rezar el rosario y recitar el credo, el Ave María y el Padre Nuestro. Por desgracia, continuaron los atropellos y las exigencias. Guarionex intentó apelar al espíritu cristiano para que no cargaran a su pueblo. Sus súplicas cayeron en oídos sordos y se tuvo que rebelar. En su rebelión recibió el apoyo del cacique ciguayo Mayovanex, pero a traición los capturaron y encarcelaron tras haber engañado al gran cacique. Allí quedaron presos cerca del Santo Cerro, renegando del Dios cristiano presentado por estos católicos y maldiciendo a los orijunas o usurpadores de su amado hogar. Otro caso es el de Atuey, ya mencionado antes. Tras el crimen de Jaragua, en 1511 resiste a los españoles y escapa a Cuba en canoa. Allí en el Cabo Maicí reúne a los nativos y les avisa de estos invasores que los mataban para conseguir a su dios el oro. Capturado fue condenado a la hoguera y ya en el poste el padre Olmedo le conminó a arrepentirse para irse al cielo. Cuando el cacique preguntó si ese cielo iban también los españoles y contestar el padre que todos los buenos van al cielo, Atuey respondió: pues yo no quiero ir al cielo. No quiero verlos jamás. Como dijo Las Casas, esta es la fama y la honra que Dios y nuestra religión han ganado con los cristianos que van a las Indias. ¿Qué dicen? Os desprecio a vuestro Dios, desprecio vuestra codicia. Y este mismo caso lo replica el cacique Bonao, quien al igual que otros había sido bautizado, pero cuando vio la maldad de este modelo de conquista y colonización, participó de un rito donde celebraban una ceremonia con agua incluida para invalidar su bautismo, diciendo en su lengua natal abjuro del cristianismo. Todo esto obviamente nos muestra que sin duda el proceso de colonización española fue complejo y no debemos caer en el relato simplista que lo condena o lo condona. Por nuestra parte, el sabio consejo sería que no satanicemos el acontecimiento y como entes de luz, que miramos el vaso medio lleno siempre, saber que debido a nuestra mezcolanza como grupos étnicos, los hijos de América debemos recordar este día con orgullo por sus aportes y con seria reflexión por los males que produjo.
puesto que si no queremos repetir los mismos errores de nuestros antepasados, debemos conocer su historia, no borrarla de un plumazo, y la mejor manera de hacerlo es a través de estas conmemoraciones anuales. Soy Néstor Díaz y espero que hayan aprendido mucho de este interesante video. Recuerden seguir compartiendo nuestro material y dándolo a conocer a otros más para que estas verdades puedan llegar a muchos que tienen ideas preconcebidas al respecto. Dios les bendiga.